Bueno, entonces estamos ya entrando a diciembre con su alegría, ¿cómo les parece? Ay, pues ni tan alegría, Mauricio, porque ahorita esa discusión siempre tensa sobre el salario mínimo, ¿no? El salario siempre mínimo. por esta época. ¿Ustedes creen que llega al 30 de diciembre y lo saca el gobierno por decreto o que se va a definir en medio de una negociación de común acuerdo entre 30 de empresarios? diciembre. También me voy por esa opción, 30 de diciembre. ¿Y qué va a ser? ¿14%, 15%, 20%? Esa es la gran incógnita. Yo no soy adivino. Bueno, Entonces, ese tema lo apoya vamos a acá tener sobre- que hacer seguimiento en impacto económico. Lo dejamos para la próxima semana, muy probablemente cuando ya esté caliente la discusión. Bueno, ¿viste el guarapazo que se pegaron las criptomonedas? Yo te sabía, dije, Mauricio, que tú me vas a volatilidad, sacar eso en volatilidad. cara. No, pero las criptomonedas no han desaparecido, Mauricio, siguen vigentes en el mercado. Sí, pero son Pero cada vez un más momento, volátiles. yo los veo tan en desacuerdo, entonces, pues analicémoslo. Bueno, Buena buenísima idea. Criptomonedas para arrancar. Vamos a ver qué fue lo que pasó del 11 de noviembre hasta acá y qué futuro tienen. Yo les tengo un segundo tema. Y es que cuando la gente tiene una empleada de por días, solo un día, medio día, lo de la seguridad social es un rollo. ¿Quién sabe de eso, Karen? Simplifica, una empresa colombiana que ya tiene 22.000 trabajadoras domésticas vinculadas y justamente simplifica todos esos temas. Buenísimo tema, ese nos sirve para poder ayudarle a la gente con ese tema de la seguridad social de los empleados de por días. Bueno, y después de eso les tengo una muy buena entrevista y es con el representante en Colombia de NTT Data, una empresa japonesa que se dedica a prestar soluciones de tecnología. Hizo una encuesta para saber el año entrante qué van a hacer las empresas en inversiones de tecnologías emergentes. Hay que empezar por saber qué es eso y le vamos a preguntar, por supuesto. Y finalmente, Pipe, llegó diciembre con su alegría y enero con... Enero con sus preocupaciones. Una de ellas es... Y yo llego con maleta a bordo, la maleta ABC, por muchos años muy famosa en Colombia. Vamos a ver quién Esa está todavía maletica que- detrás de esa maleta. que tienen todos los escolares y lograste entrevistar al que... Sí, logré buenísimo, maletas ABC y de esa manera pues estamos ahí. Vamos a grabar de una vez, listo. En Impacto Económico tenemos desde hace varios meses, y de hecho desde que nos conocemos con Mauricio, un debate interno sobre la viabilidad de las criptomonedas como inversión. A título personal creo que son una buena inversión si uno va con cuidado porque no hay que desconocer que su naturaleza es volátil. Sin embargo, Mauricio es más conservador y un poco más escéptico sobre el tema. Es por eso que hoy queremos pues hacerle el análisis y inicio con esta pregunta, Mauricio. ¿Será el ocaso de las criptomonedas con lo que está pasando? ¿Qué crees? Pues Karen, no es que yo sea conservador ni que sea pesimista, pero te quiero mostrar un gráfico para ver si es el ocaso de las criptomonedas o no. Vean lo que ha pasado con el valor de mercado de todas las criptomonedas. Este es un índice que agrega el valor de mercado de las distintas criptomonedas en las últimas 3 semanas y media o 4 semanas. Cae. ¿Cae desde cuánto? Desde 3.000 billones de dólares, esto está en billones de dólares anglosajones, cayendo por debajo de 1.000, casi que a 800 billones de dólares. Se cayó a menos de una tercera parte en solo 3 semanas. Imagínense ustedes qué puedo creer yo de una inversión de ese estilo. Mauro, y vemos esa caída como coco, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, es cierto que aquí hubo un detonante específico y es la quiebra de FTX. ¿Qué es FTX? Llegó a ser una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes del mundo, pero no solo de intercambio, también la gente depositaba sus valores de criptomonedas en esa misma plataforma. Y vean ustedes, llegó a valer 32.000 millones de dólares. Eso es una barbaridad y evidentemente muestra el éxito que tenía. Pero llegó el 11 de noviembre y esto se desinfló, se declaró en quiebra. Dejó deudas por 8.000 millones de dólares y le quedó debiendo a más de 1 millón de personas, es decir, crisis absoluta, así cualquiera se cae. Pero, ¿quién es el doliente? ¿Quién está detrás de todo esto, Mauro? Bueno, eso es lo más paradójico. Un niño genio estaba detrás de esto. ¿Por qué hablo de niño genio? Apenas 30 años de edad. Era físico, es físico de MIT, sus papás profesores de Stanford, mejor dicho, figura luminaria del sector de las criptomonedas. Y fuera de eso, él se convirtió como en la cara visible de las criptomonedas. Estoy hablando de Sam Bankman-Fried. ¿Por qué cara visible? Porque tenía relaciones con el gobierno, relaciones con los medios de comunicación, bastante excéntrico, pero fuera de eso fue financiador de la campaña de Joe Biden. Mejor dicho, era el puente entre ese mundo medio raro de las criptomonedas y la institucionalidad.
pero tenía un pequeño conflicto de interés que fue el que hizo estallar absolutamente todo. Venía de un negocio de él también que se llamaba Alameda Research y resulta que estaba medio quebrado Alameda Research y él agarró plata de FTX, plata de la gente y se la prestó a Alameda Research y cuando la gente fue a reclamar su plata ya no había nada y así fue que se gestó esta crisis. Bueno, Mauricio, acá tenemos un detonante, como tú bien lo has dicho, del señor Bankman-Fried. Sin embargo, este no se considera un hecho aislado, pero al final no afectó tanto el histórico de las criptomonedas, porque quienes le seguimos la pista hace varios años sabemos que no está en su precio mínimo, por ejemplo. Lo bueno de impacto económico es que aquí tenemos distintas posiciones. Karen tiene razón cuando dice un problema es el señor Bankman-Fried y el problema de FTX, otro tema son las criptomonedas. Por eso hemos decidido ampliar un poquito el gráfico. Aquí está la caída de las últimas 3 semanas de las criptomonedas, pero aquí está la historia de largo plazo. ¿Qué nos dice la historia de largo plazo? Que incluso con la caída reciente, hoy las criptomonedas valen más que en el año 2021, 2020, 2019. Quien haya invertido en esos años todavía tiene una rentabilidad bastante grande, pero persisten algunos interrogantes en medio de tanta volatilidad. El primer interrogante es cuál es la diferencia que hay entre una moneda emitida por un banco central y una criptomoneda, para que la gente no se confunda, diferencia conceptual fundamental. El segundo, ¿son efectivamente monedas o son activos de inversión con su nivel de riesgo? Vamos a ver qué es lo que hay detrás. En tercer lugar, las inversiones en criptomonedas tienen quien les responda, tienen respaldo a la larga. Y finalmente, lo que nos tiene debatiendo a Karen y a mí hace varios meses, ¿van a desaparecer o van a sobrevivir las criptomonedas, Karen? Pues para mediar en este asunto quisimos traer a un experto en el tema, como siempre en Impacto Económico. Les hablo de Gerardo Hernández, quien fue superintendente financiero y también exmiembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Así es, Karen, este tema de las criptomonedas es tan complejo que queremos aprovechar toda la experiencia que acumuló como superintendente financiero y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Gerardo Hernández. Bienvenido, Gerardo, a Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias por invitarme y por esas palabras tan amables. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una moneda emitida por un banco central, de las que usamos todos los días, y una criptomoneda? Bueno, yo creo que el tema de si se trata de una criptomoneda quedó superada desde hace ya algún tiempo. Realmente uno debe hablar de criptoactivos porque este tipo de activos realmente no tienen los factores necesarios, los elementos necesarios para que se consideren como una moneda, principalmente pues porque no tienen la presencia de un banco central, porque salvo algunas muy pocas excepciones ha sido reconocida como una moneda. Tal vez El Salvador pueda ser la excepción, pero en general porque pues no reúne las características de ser una unidad de cuenta, de ser un elemento para hacer inversiones, pero sobre todo porque no logró nunca tener la confianza en los mercados para que las personas lo consideraran como una moneda como tal. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cuál es el respaldo que tiene efectivamente una inversión en un criptoactivo? Bueno, como decía, las cripto tradicionales no tienen realmente ningún respaldo. Lo que sucede es que ahí el precio de esos activos se define por la oferta y la demanda que tenga entre personas que están dispuestas a tener, digamos, ese activo con ese enorme riesgo, con esa enorme volatilidad, con problemas de liquidez, como se ha podido comprobar en los últimos meses. En el mercado se hablaba de un cripto invierno y ese cripto invierno pues tuvo un episodio muy grave con esta liquidación de la exchange FTX que simplemente reflejó la mayor parte de los problemas que se venían mencionando en la literatura académica y que también ha hecho que los reguladores financieros pues tengan una visión un poco conservadora sobre este tipo de activos. Y mucha gente se pregunta, ¿en Colombia las criptomonedas o los criptoactivos están regulados o no están regulados? ¿Qué dicen las autoridades al respecto? En Colombia hay digamos, un primer pronunciamiento por parte del Banco de la República en donde se señala que no son moneda,
que criptoactivos no son moneda, y esto pues ha sido, digamos, apoyado por la Superintendencia Financiera, que además ha dicho que las instituciones financieras no pueden tener inversiones en criptoactivos. La regulación va poco a poco. Yo creo que va a tener un problema con lo que pasó con el exchange de FTX, porque la regulación principalmente se enfocaba en regular los exchanges, que son las plataformas electrónicas a través de las cuales se hace la compra y la venta de este tipo de activos. Entonces, Mauricio, para decirle en palabras cortas, yo creo que la regulación actual que estaba trabajándose por parte de la superintendencia, yo creo que tiene que entrar a una revisión adicional, dado lo que ha venido pasando a nivel internacional. Ahí está la opinión experta de alguien que ha sido superintendente financiero y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Gracias por haber estado en Impacto Económico, Gerardo Hernández. No, Mauricio, siempre a sus órdenes. En Colombia es muy habitual tener contrataciones por hora, que la niñera, que la empleada doméstica, que el que ayuda a cuidar, pero resulta, Pipe, que eso es un camello a la hora de pagar la seguridad social. No porque la gente no quiera pagar, sino porque es un complique desde el punto de vista administrativo. Pues es todo un complique y estamos en el país de los trámites, dificilísimo. Pero yo tengo una compañera que sabe mucho más del tema. A ver. Así es, compañero. Les cuento que Simplifica es una plataforma colombiana que uno encuentra en una página web y aplicación y que ayuda a facilitar todos esos procesos de las empleadas domésticas y en general de los trabajadores por horas. La ayuda para resolver la seguridad social de los trabajadores por horas, la nota de Karen. La relación con los colaboradores domésticos y el pago adecuado de sus prestaciones es responsabilidad de todos los empleadores. Según el Ministerio de Trabajo, los empleados de servicio doméstico se les debe garantizar la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social, que incluye prestaciones, una remuneración proporcional al tiempo laborado e incluso el pago de horas extras cuando se causen. Asimismo, una jornada laboral que no sea superior a 8 horas o como trabajador interno que no sea mayor a 10 horas. En muchas ocasiones suele ser complejo el cálculo de los aportes a las trabajadoras domésticas, bien sea porque tienen varios empleadores o porque las jornadas son por horas. Sin embargo, ya existe una empresa que le hace la vida más fácil tanto a colaboradores como a empleadores, en donde esta tarea compleja se automatiza y garantiza además que ambos estén con todas las de la ley. Bajo esta premisa, nace en 2015 Simplifica. Pues para conversar sobre este importante tema tenemos con nosotros a Salva García, quien es cofundadora de Simplifica. Salva, gracias por aceptarnos esta invitación. Gracias a ti, Karen, y a todos por estar aquí sintonizando. Nosotros en el 2015 nos dimos cuenta que a la mayoría de gente las empleadas domésticas las estaban demandando porque no las contrataban con garantías de ley. En ese momento dijimos, ¿por qué no creamos una plataforma que facilite la contratación con todo lo de ley y que además genere un impacto social en las trabajadoras del hogar? Ahí nació Simplifica, la lanzamos en 2016. Según el DANE, para el año 2017, en Colombia, 4 de 100 hogares contaban con servicio doméstico. El impacto de Simplifica es considerable, ya que actualmente son más de 22.000 trabajadoras domésticas vinculadas a esta plataforma. Si uno quisiera empezarse a vincular con Simplifica y pagarle a la empleada doméstica, digamos, todas las prestaciones, ¿cuál es el paso a paso que tendría que seguir? ¿Cómo es el proceso? Claro que sí. Ahí lo mejor sería ingresar a simplifica.com. La primera I es con Y. La persona deja los datos o puede iniciar su registro. Para eso solo va a necesitar tener sus datos como empleador y los datos básicos de su trabajadora. Es importante resaltar que nuestro modelo no es que yo te envíe una trabajadora o una niñera, sino con la gente que ya tú tienes en tu casa o contratada, la inscribes con nosotros y nosotros nos encargamos de darle todo lo de ley y también beneficios extralegales. Ingresas a www.simplifica.com o descargas la aplicación. En la página de inicio dejas tus datos y así te registras para que se contacten contigo. Al continuar el proceso, la app permite al empleador ver todo el estado que se va haciendo con cada colaborador que tiene vinculado a Simplifica. Para el 2023 vamos a fortalecer nuestra oferta de beneficios extralegales. Hoy día las trabajadoras que están en Simplifica tienen una aplicación y ellas pueden tener toda la información de seguridad social, pero también acceso a psicólogos 24 horas sin costo, tienen acceso a educación financiera, becas para sus hijos. Entonces vamos a trabajar en fortalecer esta oferta y adicionalmente en ampliar nuestra cobertura en México, que estamos muy recién llegados. Simplifica ha solucionado una necesidad que ha estado latente por años en nuestro país.
país. Además, son una empresa con rápido crecimiento. Actualmente hay más de 15.000 personas que trabajan con esta plataforma y han recibido inversión para su expansión. El año entrante la economía colombiana se va a desacelerar y mucha gente piensa eso significa que nadie va a invertir y mucho menos en tecnología. Falso. Acaban de hacer una encuesta NTT Data, una empresa japonesa que tiene presencia en Colombia y muestra que la mayoría de las empresas colombianas están dispuestas a invertir en tecnología. No se pierda la entrevista que tenemos con Sebastián Escobar, su CEO en Colombia, para entender cómo es este tema de la inversión en tecnologías emergentes. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana regional y global. Y un protagonista de cualquier empresa exitosa son las tecnologías que hay detrás. ¿Qué tanto se invierte en América Latina en tecnologías de frontera? ¿Qué tanto se invierte en Colombia? Pues para entenderlo vamos a tener con nosotros a Sebastián Escobar, lo tenemos aquí en Impacto Económico. Él es el representante de NTT Data, ya vamos a ver qué es NTT Data en Colombia y el encargado de las tecnologías de frontera, si no me equivoco. Sebastián, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido de poder compartir contigo lo que significa estas tecnologías emergentes y cómo impactan a la economía, a las grandes compañías de Latinoamérica y de Colombia y sobre todo qué beneficio nos traen. NTT Data, empecemos por allí. Eso suena como medio críptico, es originaria de Japón, ¿no? ¿Y sí. qué está haciendo en América Latina? NTT Data es la compañía, una de las 5 compañías más grandes de tecnología y consultoría digital en el mundo, con lo cual pues recoge experiencia de más de 50 años y en Latinoamérica de más de 25 años en el mundo de nuevas tecnologías. Ustedes han hecho un estudio para toda América Latina, ahora me aclararás si incluye a Colombia, tratando de ver qué piensan los empresarios acerca de las tecnologías de frontera y su inversión. Efectivamente, hemos desarrollado este estudio NTT Data, Harvard Business Review, que es un estudio espectacular porque cuando uno intenta entender estas nuevas tecnologías en el mundo, hay muchos estudios en Europa, en Estados Unidos, pero no contábamos con un estudio en Latinoamérica que nos permitiera entender cómo se estaban adoptando estas nuevas tecnologías. Y aquí un punto muy importante, cuando los empresarios entienden hoy el impacto que tienen las nuevas tecnologías, ya no se habla ni de costo ni de inversiones aisladas en el negocio. Invertir en nuevas tecnologías es invertir en el negocio per se. Entonces, ¿por qué en el negocio per se? Porque las nuevas tecnologías son nuevas formas de generar revenue, ingreso, nuevas ventas a la compañía, eficiencia, ahorro, productividad. Y la productividad es un problema endémico en nuestra región. Esa competitividad que tanto estamos anhelando para poder competir con nuevos mercados, las nuevas tecnologías nos las ponen sobre la mesa a todos los empresarios. Experiencia al cliente. ¿Quién no quiere tener un cliente contento, un cliente cercano, un cliente cautivo? Experiencia del empleado. Y en esto es muy importante. El estudio nos arroja que las compañías están teniendo una enorme fuga de talento digital. Tanto quienes implementan las nuevas tecnologías como los empleados que saben utilizarlas. Si nosotros como empresarios no ponemos a disposición de nuestros empleados conocimiento, skills digitales y herramientas, se nos van a seguir yendo. Y se nos van a seguir yendo a la competencia, al mercado americano, que pagan dólares, y esa competencia está muy dura, y sobre todo se van a seguir desmotivando de trabajar en nuestras empresas. En la encuesta, yo estaba revisando los resultados el día de ayer, me sorprendió que la inmensa mayoría de empresas encuestadas, América Latina y colombianas, deciden decir sí a invertir en nuevas tecnologías el año entrante. Estamos hablando que en los próximos 12 meses, ¿qué porcentaje de las empresas invierten? Aquí hay un tema muy importante. Entrevistamos 319 empresas en Latinoamérica, más de 35 empresas en Colombia. Estamos hablando de empresas entre 500 y más de 5.000 empleados, las empresas más representativas del país, y el 90% reconoce en las nuevas tecnologías un vector importantísimo de éxito para el futuro de estas empresas. Están dispuestos a incrementar por 3 la inversión en nuevas tecnologías, buscando ¿qué? Mejorar ventas y crecimiento en un contexto de recesión, productividad, ahorro de costos, y ahora vamos a ver qué tipos de tecnologías impactan en cada una de esas. Sustentabilidad, importantísimo, cómo las nuevas tecnologías impactan en elementos de cambio climático, huella de carbono, porque hoy el cliente de estas empresas quiere comprarle a compañías sustentables.
Muy bien, hablemos de esas nuevas tecnologías ya que suenan tan interesantes para invertir para los empresarios. Algunas parecen de ciencia ficción, otras son como del día a día. Quiero que agarremos 3 para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Por ejemplo, computación de frontera, donde todo el mundo dice, ahí tengo que invertir. ¿Qué es computación de frontera? Computación de frontera es muy sencillo de entender. Tradicionalmente, ¿cómo funcionaba la tecnología? Se capturan unos datos, hoy todo tiene sensores, absolutamente todo. ¿Qué pasa? Yo cojo todos esos datos, los tengo que mandar a un centro de datos, procesarlos, generar un montón de información y regresarlos a mis áreas comerciales, a mis áreas de operación para tomar decisiones. Computación de frontera permite que donde se generan los datos, se procesen y se tomen decisiones en tiempo real. Otra de esas inversiones que suena de ciencia ficción, robótica avanzada. Empresas latinoamericanas pensando que es fundamental invertir en robótica avanzada. Y ya no es ciencia avanzada. La robótica está presente en todas las compañías del país, en mayor o menor medida. Hoy, una de las claves para acelerar esa adopción es reconocerla como un elemento de diferenciación y de eficiencia en la producción de los diferentes productos, en las industrias. Y 2, reconocer que existe temor en el empleado en adoptar estas tecnologías porque existe el mito de que esto va a reducir los puestos de trabajo. Por eso, las grandes empresas de Latinoamérica y del país tienen que invertir en transformar las habilidades y el conocimiento de sus empleados, porque lo que van a hacer los robots no lo van a seguir haciendo los humanos, pero nosotros vamos a hacer cosas de mayor calidad, de mayor impacto y de mayor propósito. Ahí están las tecnologías de frontera, que para mucha gente suenan como un lujo para una empresa, son parte central del quehacer y de la competitividad de la productividad para permanecer incluso en una economía en proceso de desaceleración. Eso es lo que termina encontrando esta encuesta de NTT Data, que habla de 90% de las empresas latinoamericanas dispuestas a invertir en estas tecnologías de frontera. Y para entenderlo, hemos tenido con nosotros a Sebastián Escobar, quien es el representante de NTT Data en Colombia, pero además el encargado de este tema de nuevas tecnologías. Gracias, Sebastián, por haber estado en Impacto Económico. Agradecemos muchísimo a Impacto Económico la invitación e invitamos a todos los empresarios a seguir invirtiendo en sus negocios a través de las nuevas tecnologías. La gente está feliz haciendo compras de Navidad, pero cuando acaban de hacer compras de Navidad tienen que empezar a hacer las compras del colegio. Karen, hay unas maleticas que son las maleticas ABC desde antes de que yo naciera, imagínate, y son un éxito rotundo. ¿Quién hará esas maletas? Bueno, es una historia bastante interesante y yo sé que aquí Felipe le siguió la nota a esas maletas. Pues me fui a buscar al creador de esas maletas que llevan muchos años y me encontré con sorpresas como por ejemplo ahora las usan los ejecutivos. Ah, caray, las maletas ABC pasan de lo popular a los nichos exclusivos. La nota de Pipe. Las maletas ABC, las primeras maletas escolares que a más de uno le recuerdan su infancia, se siguen y se siguen fabricando a pesar de sus más de 65 años de creación. Mi papá era un comerciante. Por cuestiones de la maleta se nombra siempre a Manuel Moreno, pero pues obviamente mi mamá estuvo ahí detrás de él, ¿sí? Entonces, llamémoslo así, que los dos construyeron lo que es la maleta ABC hasta esta época. Moreno cuenta que aunque su padre no fue el creador original de la maleta, fue Gustavo Castro en 1950, sí lo fue del éxito de esta. Cada uno con su fábrica empiezan a competir sanamente. Desafortunadamente Gustavo Castro fallece. No siguen con la empresa ellos y mi papá pues queda como único fabricante de la maleta. Don Manuel Antonio Moreno, padre, murió hace 2 años en plena pandemia de COVID-19. Manuel Antonio Moreno, el creador de las emblemáticas maletas ABC, murió a los 86 años por COVID-19. Pero eso no ha sido obstáculo para que su hijo siga con su legado de unos morrales que formalmente están circulando desde 1956, pero podrían tener una historia mucho mayor. Antes de la maleta ABC hubo más maletas de este mismo estilo. Manuel Antonio Moreno Jr. hace memoria y cuenta el origen de estas maletas que ya son parte de la cultura colombiana. El modelo de la maleta es un satchel, esto es inglés, y la gráfica de la maleta pues son los muñequitos que estaban entrando en furor. En esta empresa hay una máquina vital para la fabricación de los morrales. Como para que sea algo más grande. Sí. ¿Qué tenemos? Esta placa es muy importante porque son las que se han hecho las maletas ABC. Y esta se pone así para sacar la tapa de la maleta
ABC. Pero no es solo la magia de esta máquina. El proceso de fabricación en estos morrales siempre tiene sus aristas. El proceso así muy por encima es corte de las piezas de cuero grandes, se cortan, el estampado, que es donde se le da como el grabado al cuero, el decorado, que es donde se le da pintura a la maleta, ya el cierre y la confección propia de la maleta. Por décadas y décadas, el proceso de hechura de los morrales con los personajes de Warner se ha mantenido, pero lo que sí ha cambiado es la estrategia de venta. Entonces él estaba muy relajado con sus clientes de afuera, con sus clientes de acá de Bogotá, entonces tenía clientes en La Décima, San Victorino. Pero ahora, la venta, no por la pandemia, sino desde mucho antes, el internet cambió la manera de vender. es así como se ha mantenido la famosa maleta ABC, un morral que por sus precios ya no es algo tan de la cultura popular, sino más bien de nostálgicos y hasta grandes ejecutivos. Y así vamos llegando al final de Impacto Económico por el día de hoy, pero nos quedan unas inquietudes. Por ejemplo, yo sí sigo creyendo que las criptomonedas son muy volátiles y hay que tener mucho cuidado para invertir en ellas, Karen. En eso estamos de acuerdo, Mauricio. Mucha volatilidad. Vamos a ver las personas que las están holdeando, como se dice en este mundo, cómo resulta pues esa inversión. Pues sí, suben, bajan, hay que tener bastante prudencia. Pipe, ¿y ya sabes cómo pagar los parafiscales de los empleados por hora o no? Pues con todo lo que contó Karen, a mí me queda muy claro todo. Bueno, la plataforma Simplifica está ahí para eso. Y ustedes no dejen de acompañarnos en 8 días cuando volvamos a analizar las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo. La negociación del salario mínimo, ni más ni menos, la vamos a analizar aquí en Impacto Económico. No dejen de seguirnos desde nuestros estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.